Capítulo 3. Memoria de trabajo. Punto 3.1. Introducción. La memoria de corta duración se denominaba memoria a corto plazo hasta que fue popularizada por Baddeley y Hitch en 1974 con el término de memoria de trabajo. Ejemplo de la vida cotidiana. Si preguntamos, ¿cuánto es 18 por 4? Seguro que primero calculamos 4 por 8, obteniendo 32. A lo que seguirán más cálculos alternándolos con el almacenamiento y recuperación de datos numéricos provisionales. Ejemplo de Baddeley en 2020. Para contar cuántas ventanas tiene vuestra casa, se forma una imagen de la casa intentando recorrerla contando verbalmente cuántas ventanas tiene. Este uso activo, dinámico y manipulativo de la memoria es lo que define a la memoria de trabajo. En contraste con la memoria a corto plazo simple, un sistema de almacenamiento a corto plazo más pasivo. En ambos ejemplos existen procesos verbales, visoespaciales o atencionales implicados. Definición de la memoria de trabajo. Sistema de capacidad limitada para mantener temporalmente activa en mente la información para su utilización en diferentes actividades cognitivas cotidianas, leer, calcular, tomar decisiones o resolver problemas. Aunque fue introducido anteriormente por Atkinson y Shiffrin en 1968 o Miller y colaboradores en 1960, le debemos a Alan Baddeley el uso mayoritario del término de memoria de trabajo en su intento de explicar y avanzar nuestra comprensión del funcionamiento de lo que se sabía sobre la memoria a corto plazo. Los primeros estudios científicos sobre la memoria a corto plazo se remontaban a Ebbinghaus en 1873. Con sus estudios pioneros sobre aprendizaje y olvido, constató las limitaciones de la memoria humana. Realizando tareas de memoria, observó que solo podía recordar unas 7 sílabas tras la lectura de una lista. Constató que, si quería retener esas sílabas durante un tiempo, debía repetirlas varias veces. Con estas observaciones averiguó dos aspectos fundamentales de la memoria a corto plazo, que es la capacidad limitada y que es necesario un mecanismo de repetición para poder mantener esa información de forma más duradera. James, en 1890, introdujo la distinción entre memoria primaria, que sería la correspondiente a la información activa y consciente en el momento presente, y la memoria secundaria, correspondiente a la información acumulada a lo largo de la vida. En el siglo XX, refiriéndose a la capacidad limitada de la memoria a corto plazo, Miller, 1956, propuso el número mágico de 7 más menos 2 como el número de elementos o unidades de información que se pueden mantener en la memoria durante un tiempo breve. En los años 50, Brown y Peterson, con distintos experimentos sobre la memoria a corto plazo en la Universidad de Indiana, distinguen este tipo de memoria de duración limitada a unos segundos de la memoria a largo plazo. Tarea de Brown y Peterson. El examinador leía trigramas, sílabas sin sentido formadas por 3 letras al azar, como UKQ o JKW, y luego enunciaba un número de 3 dígitos a partir del cual el participante debía contar hacia atrás de 3 en 3. La función era impedir que el recuento del trigrama, evitando su repaso subvocal. Resultados. Cuanto más tiempo estaban distraídos, menos probable era que recordaran el trigrama, mientras que a los 3 segundos, alrededor de un 80% de los trigramas se recordaban correctamente. A los 18 segundos, solo el 10%. Conclusión. Existe un sistema de memoria a corto plazo que almacena la información durante unos pocos segundos, que es diferente al sistema de memoria a largo plazo. La duración limitada de la memoria a corto plazo es una de las explicaciones del olvido, pero también lo es el papel de la interferencia ejercida por la tarea de distracción. Waugh y Norman, 1965, retoman la distinción entre memoria primaria y secundaria, especificando más detalladamente las características de la memoria primaria como un sistema de capacidad limitada, donde el material nuevo debe ser repasado verbalmente para poder ser mantenido y pasar a la memoria secundaria.
Atkinson y Shiffrin hablan por primera vez de la memoria de trabajo como un buffer flexible de capacidad limitada. En su artículo, el concepto de memoria de trabajo se centra en la idea de buffer a corto plazo para almacenar y procesar la información verbal. Sugerían que podemos incrementar nuestros esfuerzos para evitar que los procesos de control puedan reducir la capacidad de almacenamiento o viceversa. Se hablaba por primera vez de un sistema flexible de capacidad limitada que podía funcionar como un almacén o como un procesador. Además, introdujeron por primera vez la necesidad de incorporar los procesos de control al repaso verbal y las estrategias alternativas de codificación y recuperación. En los años 70 aparecieron datos que sugerían una diferencia funcional entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Los estudios de recuerdo libre de palabras ya habían sugerido la existencia de la curva serial, Ebbinghaus, que la podemos ver en la figura 3.2, mostrando que, al recordar una lista de palabras, se recuerdan mejor las del principio, efecto de primacía, y las del final, efecto de resencia. Si se presenta algún distractor al final de la lista, ver efecto sufijo, el recuerdo aparece perturbado para los últimos ítems de la lista, pero no para los primeros, lo que lleva a pensar que últimos elementos de una lista se recuerdan debido a que permanecen accesibles en un almacén de memoria a corto plazo, mientras que los elementos iniciales se representan de forma más permanente en un almacén de memoria a largo plazo, por lo que su recuerdo no se ve negativamente afectado por la tarea distractora. Punto 3.1.1. De la memoria a corto plazo a la memoria de trabajo. El modelo de memoria de Atkinson y Shiffrin tenía limitaciones. La idea principal era que la información fluye desde los registros sensoriales, visual, auditivo, táctil, hacia el almacén de memoria a largo plazo, pasando por la memoria a corto plazo. El almacén a corto plazo, puente hacia la memoria a largo plazo, es necesario para la transferencia de información hacia la memoria a largo plazo. Un déficit de memoria a corto plazo, por tanto, conllevaría graves problemas de retención a largo plazo. Se enfrentó a la evidencia proveniente de pacientes neuropsicológicos con un perfil que no podían explicar. Warrington y Challis describieron el caso de un paciente que había sufrido un accidente de tráfico con graves lesiones parietales izquierdas y que presentaba un déficit severo de la memoria a corto plazo, con una amplitud de dígitos de 2 y sin mostrar efecto de resencia. Como su desempeño en tareas de memoria a largo plazo era normal, era difícil explicar estos resultados con teorías seriales de la relación entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, y en las que las memorias verbales a corto y largo plazo utilizaran las mismas estructuras. Sugerían un modelo en el que estas memorias tuvieran entradas paralelas. Modelo de memoria de trabajo de Baddeley surgió de la necesidad de responder a estos retos planteados por algunos pacientes neuropsicológicos en los años 70 que no se ajustaban bien al modelo de Atkinson y Shiffrin. Punto 3.2. El modelo multicomponente de la memoria de trabajo. En los años 70, Baddeley y Hitch deciden centrarse en el estudio del funcionamiento de la memoria a corto plazo, en lugar de estudiar la relación entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, dado que no disponían de pacientes que presentaran déficits específicos de la memoria a corto plazo, ni disponían técnicas que permitieran simular lesiones cerebrales. Intentaron simular esta condición en sus estudiantes mediante un método que consistía de mantener la memoria a corto plazo ocupada mientras que, simultáneamente, se les pedía razonar, comprender y aprender. Utilizaron un método que convertiría un paradigma experimental que incluía dos tareas simultáneas: la retención de información, por ejemplo dígitos, con la ejecución de tareas basadas en el razonamiento, el aprendizaje y la comprensión, las cuales dependían supuestamente de un sistema de capacidad también limitada. 2VD, tiempo de respuesta, dos variables dependientes, tiempo de respuesta y número de errores. Baddeley llevó a cabo uno de los experimentos más importantes,
Los participantes tenían que decir si una frase que hacía referencia al orden de dos letras, por ejemplo, A sigue a B, era verdadera o falsa. Los resultados mostraron que las personas podían realizar esta tarea de razonamiento gramatical incluso cuando mantenían en memoria y repetían secuencias de hasta 8 dígitos. Aunque es cierto que los participantes tardaban más en realizar la tarea de verificación de frases de forma proporcional al número de dígitos, podían seguir llevándola a cabo con una tasa de error relativamente baja, 5%. Esta tasa de errores se mantenía constante independientemente de la carga de dígitos, de 0 a 8, sugiriendo que la ejecución puede realizarse a pesar de la carga concurrente, aunque sea más lentamente. Esto apoyaba la idea de la independencia de las funciones del almacenamiento y procesamiento en la memoria a corto plazo, por lo que Baddeley y Hitch deciden empezar a usar el término memoria de trabajo. El énfasis de trabajo intentaba disociar su visión de los modelos anteriores de la memoria a corto plazo. Su intención era destacar el papel de la memoria de trabajo como sistema que sustenta actividades cognitivas complejas como el cálculo aritmético o la toma de decisiones rápida, un sistema fundamental para la conexión en general y el pensamiento coherente. Proponen por ello un modelo de memoria de trabajo, un sistema no del todo dependiente de la mera capacidad pasiva de almacenamiento, que tenía originalmente 3 componentes. El primero, bucle fonológico, que se ocupa de mantener temporalmente la información acústica o verbal. El segundo, agenda visoespacial, cuya función es parecida, pero con información visoespacial. Y tercero, ejecutivo central, que es una especie de gestor atencional que se encargaría de seleccionar y manipular la información de los dos sistemas esclavos. Punto 3.2.1. El bucle fonológico. Es un modelo de la memoria a corto plazo verbal, tal como se evalúa con las tareas de amplitud de dígitos, y consta de un almacén fonológico que recibe directa y obligatoriamente la información verbal presentada auditivamente, la cual se almacena por un tiempo muy breve en forma de códigos fonológicos, y un proceso de recapitulación articulatoria que permite refrescar la información al reintroducirla en el almacén, y la transferencia al almacén fonológico de información verbal presentada visualmente. Y se evidencia la existencia de este bucle fonológico a partir de 4 efectos principales. Primero, el efecto de similitud fonológica. Las palabras similares son más difíciles de recordar. Segundo, el efecto de escuchar sin prestar atención. La retención de la información fonológica se ve perturbada incluso por la escucha desatendida de un discurso, aunque se pronuncie en una lengua extranjera. Tercero, el efecto de supresión articulatoria. La repetición de una sílaba o palabra durante el mantenimiento de la información verbal reduce su recuerdo posterior. Y cuarto, el efecto de longitud de la palabra. Las palabras más largas son más difíciles de recordar. Trabajos utilizando pseudopalabras han demostrado la importancia del bucle fonológico en el aprendizaje de una segunda lengua en adultos, así como para la adquisición de vocabulario en niños. El estudio de Baya y Baddeley, 1987, con la paciente P.V., que presentaba un déficit puro del bucle fonológico y que no podía aprender palabras en una lengua extranjera a pesar de presentar una inteligencia, memoria de trabajo visoespacial y memoria a largo plazo normales, constituyó evidencia importante para entender el papel de estos mecanismos en el aprendizaje de vocabulario y lenguas extranjeras. Varios estudios han sugerido que el bucle fonológico no solo tiene un papel de almacenamiento pasivo de la información, sino que también tiene una función ejecutiva más activa. Estaría involucrado en el control verbal de la acción, manteniendo activa y muy accesible a la conciencia la información crucial relacionada con la tarea en curso. Dunbar y Sussman, 1995, demostraron que la supresión articulatoria alteraba
el rendimiento de la prueba de clasificación de cartas de Wisconsin, prueba neuropsicológica utilizada para medir flexibilidad cognitiva, función ejecutiva, lo que provocaba un aumento de los errores de perseveración. Miyake y Soto, 2001, también observaron que la supresión articulatoria afectaba el rendimiento en una tarea que implicaba responder a estímulos que los sujetos habían aprendido previamente a ignorar. Punto 3.2.2. La agenda visoespacial. Es responsable del almacenamiento a corto plazo de la información de carácter visoespacial. Está involucrada en la generación y manipulación de imágenes mentales y es análogamente al bucle fonológico. Su funcionamiento se basa en un sistema de almacenamiento visual pasivo y un procedimiento de recapitulación espacial. A diferencia de lo que ocurre con el bucle fonológico, se ha desarrollado poca investigación interesada en determinar para qué sirve la agenda visoespacial en la cognición cotidiana, pero sabemos que este componente de la memoria de trabajo es importante para la orientación geográfica y la planificación espacial. Una de las tareas utilizadas para evaluarla es la tarea de manipulación espacial, Shepard y Fenn, 1972. Se presentaban dibujadas formas que representaban figuras de papel antes de ser construidas. Por ejemplo, un cubo de 6 caras. Estas 6 caras se presentan de forma abierta antes de que formen el cubo. Se plantean preguntas de tipo: ¿se tocarán las caras A y B cuando esté el cubo construido? La tarea consiste en imaginarse doblando las figuras y decidir si las caras indicadas se tocan. Los autores encontraron que el tiempo que se tardaba en responder guardaba relación con el número de pliegues que sería necesario realizar y visualizar para responder. Y aquí tenéis la figura 3.6, que es una representación gráfica de lo que os acabo de leer sobre los cubos. Punto 3.2.3. El ejecutivo central. Es tal vez el componente que caracteriza mejor el aspecto diferencial de la memoria de trabajo como mecanismo activo, en contraste con la memoria a corto plazo. De hecho, la mayor evolución que ha experimentado este campo de investigación en los últimos 25 años es la creciente importancia de la atención dentro de la memoria de trabajo. El ejecutivo central fue concebido como el sistema atencional supervisor SAS de Norman y Salish, 1986. Baddeley llegó a decir que tal vez debería hablarse de la memoria de trabajo como la atención de trabajo, working attention. El ejecutivo central es considerado como un sistema de control atencional, un sistema ejecutivo cuya función es coordinar las operaciones de los subsistemas especializados y, más generalmente, seleccionar estratégicamente las acciones más efectivas. Baddeley, 1986, consideró el modelo de control atencional de Norman y Salish, 1986, como fundamental para comprender el funcionamiento del ejecutivo central. Según este modelo, la mayoría de las acciones en curso dependen de la activación de rutinas, patrones de acción que requieren poco control atencional. Cuando surge un conflicto entre rutinas, se maneja mediante procesos semiautomáticos de resolución de conflictos, dirimidor de conflictos o contention scheduling. Por ejemplo, conducir cuando se tiene experiencia no requeriría de mucha atención controlada. Existiría también un sistema de supervisión atencional SAS que intervendría cuando la elección semiautomática de planes de acción no es suficiente. Por ejemplo, cuando las tareas requieren toma de decisiones y planificación o cuando la situación es nueva o peligrosa. El sistema de supervisión atencional cumple varios tipos de funciones relativamente independientes: la planificación y la inhibición. Funciones ejecutivas que corresponderían a las funciones del lóbulo frontal y suelen ser definidas como las habilidades cognitivas requeridas para controlar y regular nuestros pensamientos, emociones y acciones. Existen diversas concepciones y subdivisiones de estas funciones, pero la más utilizada es la de Diamond, 2013. Según esta autora, las funciones ejecutivas se pueden dividir en 3 tipos o grupos de habilidades. Primero, el control inhibitorio o habilidad de resistir
de hacer algo tentador con el fin de hacer lo correcto. Segundo, la memoria de trabajo. Y tercero, la flexibilidad cognitiva. Se han observado déficits específicos dentro del conjunto de funciones ejecutivas en algunos pacientes con lesión cerebral, sugiriendo la naturaleza no unitaria del sistema ejecutivo. Miyake y colaboradores en el 2000, mediante un análisis factorial confirmatorio realizado sobre el rendimiento de 137 estudiantes, examinaron en qué medida estas tres funciones ejecutivas, actualización de la información, cambio entre diferentes tipos de procesamiento e inhibición de las respuestas dominantes, eran disociables. Cada una de estas tres funciones de interés se evaluó mediante tres tareas. Los resultados indicaron que las tres están moderadamente correlacionadas, pero son también separables, traduciendo así la unidad y la diversidad de las funciones ejecutivas. En cuanto a la naturaleza de lo que une las funciones ejecutivas, Miyake y colaboradores ofrecen dos interpretaciones. La primera, lo que une las 9 tareas diseñadas para evaluar las tres funciones ejecutivas sería la capacidad de atención controlada o ejecutiva para mantener activa en la memoria de trabajo o en algunos casos suprimir información sobre el propósito de la tarea actual y otra información relevante. Según Engle, la atención ejecutiva es muy importante cuando la interferencia conduce a tendencias de respuestas que entran en conflicto con la tarea. Las tres funciones ejecutivas requerirían la implementación de procesos de inhibición que, según algunos autores, constituyen un componente básico de la memoria de trabajo y del proceso de control ejecutivo. Además, los autores mostraron que las tres funciones contribuyen de manera diferente al desempeño en varias tareas ejecutivas complejas, clásicamente utilizadas en neuropsicología. De hecho, parece que el rendimiento de la prueba de tarjetas de Wisconsin está más relacionado con la función de cambio. El de la torre de Hanoi está más relacionado con la de inhibición. El obtenido en una tarea de generación aleatoria con las funciones de actualización e inhibición, y el de una tarea de memoria de trabajo, verificar una operación mientras se retienen palabras, a la función de actualización. Según Badley, 1986, las funciones del SAS corresponden a las atribuidas al Ejecutivo Central. Entre ellas, identifica la coordinación de dos tareas realizadas simultáneamente, el cambio de estrategias de recuperación, la atención selectiva o incluso la activación de información en la memoria a largo plazo. Más tarde, Badley y colaboradores demostraron el papel del Ejecutivo Central en la función de cambio evaluada mediante una tarea en la que los sujetos tenían que pasar regularmente de una condición de suma a una de resta. Punto 3.2.4. Buffer retén episódico. Surge la necesidad de añadir un componente que permitiera entender la relación entre memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, y resolver cuestiones como ¿por qué se encuentran mejor las palabras conocidas que las desconocidas? ¿O cómo es posible que sea más sencillo recordar las palabras que componen una frase frente a un listado de palabras no relacionadas? Brenner, 1940, que ponen de manifiesto la influencia en la memoria de trabajo del conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo. Por ello, Badley, en el 2000, añadió al modelo básico de la memoria de trabajo este cuarto componente denominado buffer episódico, el cual es un sistema de capacidad limitada dedicado al almacenamiento temporal de información multimodal y a la integración, binding, dentro de una representación episódica unitaria de información proveniente de los sistemas esclavos, bucle fonológico y agenda visoespacial, y la memoria a largo plazo. Forma una interfaz con la memoria episódica a largo plazo. Está íntimamente relacionado con la experiencia consciente que tenemos de nosotros mismos, del mundo que nos rodea y de los episodios experimentados en el pasado. Se asemeja a lo que en otros modelos de memoria de trabajo se describe como foco atencional y que enfatizan la cuestión de cómo interactúan la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Punto 3.3.
Los modelos unitarios de la memoria de trabajo. En contra del modelo multicomponente, otros autores favorecen una concepción unitaria de la memoria de trabajo. Estos modelos no otorgan un lugar tan fundamental a la separación de contenidos o procesos en función de la modalidad sensorial, verbal versus no verbal, para entender la memoria de trabajo. Dos modelos de esta concepción y un tercero que los integran son, primero, el modelo de Cowan, segundo, el modelo de Engle, y tercero, un tercer modelo más reciente, combina aspectos, por ejemplo, la importancia de la memoria a largo plazo y del foco de atención de estos dos modelos y desarrolla una visión computacional de los procesos involucrados en la memoria de trabajo. Oberauer. En el modelo de Cowan encontramos, de forma similar a la propuesta de Baddeley, un componente de almacenamiento y otro de procesamiento, con la diferencia de que define memoria de trabajo como el conjunto de los procesos cognitivos que retienen información de una forma inusitadamente accesible. Según este modelo, este sistema está formado por toda la información encontrada en un estado de accesibilidad, permitiendo su uso en las tareas en curso, almacenamiento, y por mecanismos que mantienen ese estado, procesamiento. Sugiere que los componentes de la memoria de trabajo forman parte de un conjunto de procesos integrados. La memoria de trabajo no estaría separada de la memoria a largo plazo, sino que representaría un subconjunto de ella, como información activada en un momento determinado. Dentro de esta información, un conjunto más pequeño está en el estado de activación muy alto, constituyendo el contenido de un foco atencional o el contenido de la conciencia. La asignación de recursos atencionales responsables del estado de accesibilidad de la información es controlada conjuntamente por mecanismos de captación automática de atención por eventos perceptibles, ruidos, destellos de luz, y por procesos voluntarios y cognitivamente costosos dirigidos por el ejecutivo central. Para Cowan, la capacidad del foco atencional se sitúa entre 3 y 5 elementos o chunks de información en un adulto sano, y no de 7, como había propuesto Miller en 1956. Para Engel, la capacidad de la memoria de trabajo tampoco es meramente una capacidad de almacenamiento, al igual que para Baddeley eran importantes los procesos atencionales o ejecutivos en la memoria de trabajo. Correspondería a la capacidad de controlar y mantener la atención frente a las interferencias para mantener activos los objetivos relevantes. Su idea es también próxima al SAS de Norman y Chales, que había inspirado el Ejecutivo Central en el modelo de Baddeley y Hitch, 1974, y que se aleja del concepto de la capacidad de la memoria a corto plazo. La memoria de trabajo sería un sistema compuesto por, primero, huellas de memoria almacenadas en la memoria a largo plazo y activadas más allá de un cierto umbral de activación. Segundo, los procedimientos necesarios para mantener esta activación. Y tercero, la atención controlada o ejecutiva, que sería el componente más importante. La información se almacena en códigos específicos, como el bucle fonológico o la agenda visoespacial, pero habría potencialmente otros códigos como el táctil. Conway y Engel, 1994, señalan que uno de los roles más importantes de la atención controlada es resistir a la interferencia bloqueando el acceso a la información que no es relevante para la tarea actual. Encontramos en varios modelos la idea de que las capacidades de inhibición son una de las determinantes de las diferencias interindividuales. Varios estudios han confirmado la relación entre la capacidad de la memoria de trabajo y la ejecución en otras tareas que requieren control atencional sin almacenamiento o recuperación en memoria, como las tareas de los flancos y de escucha dicótica. Los tres modelos de memoria de trabajo otorgan un papel fundamental a los mecanismos atencionales, poniendo el énfasis en los mecanismos que van más allí de la función pasiva de almacenamiento de la información. Además, están arraigados en la tradición experimental, pero, mientras el modelo de Baddeley tiene en cuenta la evidencia neuropsicológica, Cowan se centra en el desarrollo de la memoria a lo largo de la infancia y Engel en las diferencias individuales.